Sean bienvenidos a este estudio bíblico de evangelismo personal. Damos una bienvenida a todos aquellos que han de escuchar este mensaje, sobre todo los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia en San Miguel. Queremos compartir con todos ustedes un bosquejo que han estado estudiando acerca de evangelismo. Los principios introductorios en cuanto a evangelismo en su definición, los motivos para el evangelismo, el problema y la habilidad para el evangelismo que es una forma de vida, sobrepasando obstáculos, entendiendo el mensaje del evangelio, eh, utilizando un método de evangelismo y el tema que vamos a estudiar hoy, el papel de la oración en evangelismo, sobre todo la oración, al fin y al cabo, que es confiar en Dios. Eh, Vamos a orar. Padre, queremos darle gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir y de estudiar su palabra en esta hora. Queremos decirle, mi Señor, que nosotros somos insuficientes en conocimiento, en sabiduría. Por eso queremos pedirle sabiduría que viene de lo alto para poder estudiar su palabra y poder entenderla y ponerla por obra. Queremos darle gracias, mi Señor, por este espacio, el tiempo que nos da para poder estudiar su palabra con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, se lo suplicamos, mi Señor. Amén. Hay tres maneras en que un creyente puede participar en el evangelismo. Algunas de ellas es, por ejemplo, tomando parte u acciones en el evangelismo. Decir, ir a las personas y tener compartir con ellos el evangelio cara a cara, de persona a persona. La otra manera que hay es orando. Orando en varios aspectos. El evangelismo tiene que tener sobre todo un énfasis en la oración. Pero por otro lado también hay a quienes que aportan recursos financieros para el evangelismo. Pero la oración es fundamental y solamente es evitada por causa de nuestra pereza. Es decir, en otras palabras, que cuando no oramos es porque muchas veces nos volvemos perezosos. La oración es un privilegio nuestro y así debería de verlo cada creyente. Y en la medida en que estemos hablando a otros del Evangelio, Dios quiere que nosotros estemos hablando con Él, comunicándonos verticalmente para poder comunicar las verdades de Dios horizontalmente a las personas. Cuando estamos apoyando varias organizaciones, recibimos lo que las organizaciones pueden hacer. Cuando apoyamos la educación, recibimos lo que la educación puede hacer. Cuando nos apoyamos en la oración, vamos a recibir lo que Dios puede hacer para nosotros. Por eso es importante entender que hay una unión definitiva entre la oración y el evangelismo. Es como una cadena. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31 dice: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 29, podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué oraron? Dice el versículo 29, Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen la palabra. Ellos estaban pidiendo por confianza, ellos estaban pidiendo por valor. En el versículo 31 al final dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando oraron, hablaban la palabra de Dios con valor. Es decir, que para evangelizar es importante la oración para que Dios, a través
estos conductos que somos nosotros, pueda hacer la obra y hablar la palabra literal, el evangelio llano como tal como Dios lo entregó. Por eso vean ustedes que ellos oraron y recibieron. Cuando el evangelismo y la oración se mezclan, podemos ver una cosecha de almas más grande. Por tanto, vemos que debemos orar antes del evangelismo. Pero usted puede preguntarse, ¿debemos de hacer o cómo debemos de hacer esto? Bueno, ore antes de evangelizar. Ore por varias cosas. Es importante que ore por la gente, por nombres específicos, para que sean salvos. Note lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo aquí habla de nombres específicos. Pablo dice que el deseo por la nación de Israel es para salvación. El deseo de él era para que fueran salvos. Ahora, en Hechos 26, versículo 28-29, Pablo dice lo siguiente. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco y por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Si usted nota aquí hay algo bien interesante que Pablo hizo en Romanos capítulo 10, él pidió específicamente por Israel para que fueran salvos. En este pasaje de Hechos, la oración de Pablo por Agripa y todos los que estaban ahí, incluyéndolo a usted y a mí, para que pudieran ser salvos. Y usted puede preguntarse, ¿por qué dice eso? Sí, dice aquí, sino también todos los que hoy me oyen, en ese contexto de los que escuchaban a Pablo, fueseis hechos tales cual yo soy. Cuando Pablo dice esto, está refiriéndose a ellos, pero también a nosotros. Entonces esto es importante. La otra cosa que necesitamos ver es que hay que orar antes de evangelizar por los obreros o por los trabajadores. En Lucas capítulo 10, versículo 2 dice, y le decían, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note aquí que otras personas que evangelizan, eh, es importante orar por ellos. Jesús dijo que la cosecha está lista para los trabajadores. Es decir, la cosecha está dispuesta, está lista, está preparada, pero los trabajadores son pocos. Es el deseo y la voluntad de Dios que todos los creyentes participen en el evangelismo, pero pocos lo hacen. Pocos lo hacen y por eso debemos de orar porque haya muchos obreros en las iglesias locales para alcanzar sus barrios, vecindarios, comunidades, países, en las mismas familias. Pero también, si usted es pastor, necesita entrenar a estos hermanos en el evangelio y animarles. Pero ellos van a responder en la medida que vean la palabra de Dios y, y entiendan el propósito de Dios para ellos. Esto no es aburrido, es emocionante hacerlo. Y en la medida en que otros en la iglesia pueden saborearlo, van a tener más trabajadores en evangelismo. Dios ha elegido gente para alcanzar gente. Estamos buscando métodos, pero Dios está buscando hombres y mujeres. Dios puede hacerlo Él mismo como lo hizo con Pablo. Puede usar animales como Balaam. Puede usar ángeles como cuando anunció el nacimiento de su hijo. Pero la mayoría de veces Él quiere usar personas como nosotros. Esta es una necesidad vital para predicadores. Nosotros que salimos, pero que no vamos solos, sino con una iglesia detrás de nosotros, que está entrenada, sería el anhelo más importante de una iglesia. En tercer lugar, debe de orar antes de evangelizar para que ellos estén
dispuestos y con sus corazones listos. Fíjese lo que dice Primera de Pedro capítulo 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es importante entender que los corazones que estén listos y dispuestos, en este caso quiere decir que debemos de estar dispuestos en el tiempo de Dios a hacer esta obra. Por eso es que dice aquí, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Es decir, estar dispuestos, estar listos, pero en el tiempo de Dios. La otra cosa importante es que debemos de orar por oportunidades específicas. Hay que ser muy específico en las oportunidades que nos presentan. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo dice aquí que oraba porque hubiera puertas abiertas, oportunidades específicas para presentar el Evangelio. Este debe de ser una de las peticiones que no debe de faltar en las oraciones nuestras. La otra cosa importante que necesitamos ver es que debemos de orar, pero orar creyéndole a Dios. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahora, cuando Pablo dice esto, que hay que orar por todos los hombres, en el versículo 1, está diciendo de que hay que orar por personas específicas, por las personas que conocemos o personas que no conocemos también. Pero también es importante que las peticiones y las oraciones que hacemos por ellos, las rogativas, deben de ir enfocadas en la salvación de ellos. Y en el versículo 8 Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, es decir, sin renegar, sin ira y sin duda. Es la expresión más acertada en el griego. Esto ayuda mucho con la familia, porque a veces pensamos que un ateo endurecido puede ser salvo antes que un miembro de nuestra familia. No podemos desanimarnos, mis estimados hermanos, de testificar a nuestra familia. Pero necesitamos orar por nuestra familia y por toda persona con quienes vamos a hablar. ¿No sería fantástico oír de ellos en la futura eternidad? Gracias, te agradezco por no olvidarte de mí. Entonces, antes de salir, oremos por oportunidades, por puertas abiertas, por valor y oremos creyéndole al Señor. La otra cosa que es importante es que necesitamos orar mientras estamos evangelizando. Y usted puede preguntarse, ¿cómo puede hacerse eso? Sí, usted necesita, mientras está evangelizando, en el momento hacer oraciones cortas, pero hágalo para usted mismo. Algunas cosas que son importantes pedir es para que usted sea claro al dar el mensaje. Note lo que dice Colosenses 4:4, para que lo manifieste como debo de hablar. Es decir, Pablo oraba para que el mensaje que iba a decir fuera claro, fuera preciso, fuera entendible. La otra cosa que necesitamos hacer es que para que tenga sabiduría y qué decir. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es importante porque muchas veces nos ponemos a discutir temas con las personas cuando evangelizamos, en vez de ser sabios y responder a cada uno con las palabras adecuadas, y sobre todo cuando se trata con la palabra de Dios. La otra cosa que es importante es para que usted no sea ofensivo. Esto es importante, medir las palabras cuando vamos a evangelizar. Por eso Pablo dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, es decir, agradable a las personas,
sazonadas con sal. Es decir, que le den sabor y sentido al mensaje que usted está compartiendo. Y dice el versículo al final, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, sin ofensa. Es decir, tratando la manera de ser sabios en las palabras adecuadas al decir a las personas. La otra cosa es para que usted sea audaz en lo que hay que decir. En el sentido de Efesios capítulo 6, 19, Pablo decía, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, hay que ser muy audaz, que las palabras que se van a dar a conocer sean las palabras de Dios, pero sean, es decir, que al abrir la boca puedan ser palabras que edifiquen a la otra persona y que puedan ser entendibles en la otra persona. En Hechos capítulo 4, versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Con denuedo, con denuedo. Ahora, esto es importante porque, por otro lado, necesitamos orar por nosotros para que usted pueda apoyarse en Dios y en la habilidad de obrar en Él por medio de usted. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, para que usted pueda apoyarse en Dios y en la habilidad de orar, usted necesita saber que la competencia no proviene de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Él es el que tiene la fortaleza, Él es el que da la fuerza y las palabras adecuadas para poder evangelizar a otro. Y ahora, esto es importante porque Dios dará la habilidad de obrar eh, y Él obrará a través de nosotros, usándonos a nosotros para el evangelismo. Ahora, la otra cosa importante es que hay que orar en cuanto a sus circunstancias. Las circunstancias que nosotros vivimos es para que no sean interrumpidos. Hay circunstancias en las que estamos presentando el Evangelio que, que hay cualquier interrupción, algo que siempre trata de interrumpir el contexto en el cual estamos presentando el Evangelio. Que no haya distracciones, en otras palabras, pero también debemos de orar para que sea un ambiente positivo para testificar. Es decir, que las personas que escuchen puedan ser afectadas por el mensaje. En tercer lugar, es importante entender que debemos de orar por personas. Por personas en el sentido para que las personas puedan entender, para que Dios saque la ceguera espiritual que tiene. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo es astuto y ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces, nuestra posición al presentar el Evangelio es que necesitamos orar para que las personas puedan entender y que Dios use el Espíritu Santo para sacarlos de la ceguera espiritual. La otra cosa que debemos de hacer, porque la gente normalmente rechaza el Evangelio. Ellos comúnmente están rechazando el Evangelio y piensan de que es muy fácil, porque ellos tienen obras, porque ellos tienen ritos, porque ellos tienen religión. Y por eso Satanás usa todos estos sistemas del mundo para que la gente resista y no quiera aceptar el Evangelio. Entonces hay que orar para que Dios utilice el Espíritu Santo a través de su palabra. Y esa es la otra cosa importante. Pero hay que entender que hay que descansar en Jesucristo. Hay que descansar en Él y que Él va a obrar en este propósito del Evangelio. Ahora,
Y la otra cosa es que el Espíritu de Dios utilice su palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces solo la palabra de Dios tiene la capacidad de llegar a los pensamientos de las personas. Y entonces por eso es importante orar, para que el Espíritu de Dios utilice su palabra y no nuestras palabras. Por eso cuando evangelizamos necesitamos presentar el Evangelio tal como está escrito en la Biblia. Ahora, por otro lado, necesitamos entender que la palabra de Dios es destructiva y va a destruir cualquier pensamiento equivocado en la mente de las personas. Entonces es importante orar por las personas para que la persona escuche en vez de reaccionar. En Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, en el caso de nosotros, debemos de ser muy sabios cuando vamos a hablar. Debemos de ser importante entender lo que las personas están diciendo y también lo que nosotros vamos a decir. Lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo para no enojarnos. Muchas veces el evangelismo se presta para hacer altercados o pleitos en cuanto a esto. Por eso esto es importante evitarlo, lo que Santiago está diciendo. Y por otro lado también hay que orar por las personas para que ellos crean en la verdad. Necesitamos orar. Y mientras usted está hablando con esta persona, en su mente esté haciendo oraciones cortitas. La salvación es de Dios, no se trata de nosotros. Y por lo tanto necesitamos orar al Señor a menudo. Entonces, por otro lado, debemos de orar después de las oportunidades de evangelizar. Después de haber evangelizado a las personas, hay oportunidades y principios que necesitamos aplicar en cuanto a esto. Por ejemplo, que Dios utilice su palabra. Esta debe de ser una petición después de haber evangelizado. En Isaías 55, versículos 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces es importante orar para que las personas, que Dios use su palabra en estas personas para que puedan eh, creer en el Señor. Por otro lado, eh, ahora con la verdad en mente, que sean bendecidos con falta de paz y tranquilidad. Usted puede decir, ¿podemos orar esto? Sí, después de haber evangelizado, que ellos estén en el interior, que les haga la falta la paz y la tranquilidad, que los saque, que los que no creyeron el evangelio sigan pensando en esto y les perturbe su alma hasta que lo crean. La otra cosa importante es que sean salvos. Necesitamos hacer esta petición cada vez que vamos a orar por ellos después de haber evangelizado. Pero también debemos de orar que puedan tener más oportunidad con ellos en el futuro para seguir enseñando las verdades del Evangelio. Ahora, debemos estar orando antes, durante y después de haber evangelizado. Entonces, recuerde estos principios acerca de la oración. En primer lugar, usted debe de recordar que la oración refleja la dependencia en Dios. Cuando oramos, estamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Estoy dependiendo de ti. Quiero depender de ti. Entonces, úsame, porque nosotros solo somos siervos en las manos de Dios. Por otro lado, la oración le ayuda a sacar el enfoque de sí mismo y en cambio tener una visión hacia los otros y a las necesidades de los otros. Es decir, la oración lo enfoca a usted, no lo desenfoca. Lo coloca en el lugar adecuado
y el énfasis de la oración está en la dirección correcta, vertical hacia Dios. Por otro lado, es importante recordar que los intereses nuestros deben de ser los que menos deben de tener prioridad. Los intereses de Cristo deben de estar por encima de los intereses nuestros y los intereses de los demás deben de estar sobre los intereses nuestros. ¿Por qué es importante esto? Porque Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, cuando tenemos en mente el evangelismo, debemos de recordar en la oración que no son nuestras prioridades las importantes, son la prioridad es la voluntad de Dios a través de la persona de Jesucristo. Los intereses de Jesucristo deben de estar sobre los intereses de los demás y los intereses nuestros. Pero cuando oramos, los intereses de Cristo deben de estar sobre los nuestros y los intereses de los de otros deben de estar también sobre los nuestros. Ahora, por otro lado, es importante recordar que la oración tiene el poder de cambiarlo y cambiarlo en cuanto a su actitud hacia esa persona. Es decir, la oración es una relación entre nosotros y Dios. Es una conversación entre nosotros y Dios. Y por lo tanto esto hará que pueda hacer cambiarnos a nosotros de nuestra actitud, de nuestra manera de pensar. Pero la oración también le da gozo de saber que usted y Dios son socios en hacer este maravilloso trabajo de evangelismo. Es decir, al pensar que un pecador como nosotros, Dios lo ha elegido para presentar la buena noticia a los demás acerca de la salvación, este es un privilegio. Debe de mirarlo así usted, como un privilegio. Y por otro lado, Dios promete usar la oración. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces noten de que la oración puede mucho, no lo puede todo. Y sin embargo, la oración es importante aquí. En Efesios capítulo 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, es una tontería ir sin depender en Dios en oración. Sería tonto, sería absurdo tratar de hacer algo en un ministerio, cualquiera que fuera, y en el caso del evangelismo, ir a las personas sin confiar en el Señor, sin depender en el Señor. Eso sería lo más tonto que podríamos hacer en hacer la tarea de evangelismo. Oremos. Padre, queremos darle gracias por este tiempo que nos ha permitido de estudiar su palabra. Que estos principios nos sirvan y nos ayuden, Señor, para motivarnos a entender que la voluntad de Dios para nosotros es presentar el Evangelio a cualquier persona, pero es importante la oración en todo esto, antes, durante y después de haber evangelizado. Gracias por mis hermanos que han de escuchar este mensaje. Y le suplico, mi Señor, que nos provea sabiduría e inteligencia espiritual para hacer la obra que usted nos ha encomendado, es llevar la buena noticia a los que no la conocen. En el nombre de Cristo Jesús, se lo suplico, mi Señor. Amén.